El chico en la chimenea. Quédate porque te contaré su historia. Joshua Maddox nació el 9 de marzo de 1990 en Woodland Park, Colorado. El joven tenía tres hermanos, Kate, Ruth y Zachary. Todos describían a Joshua como una persona alegre, que se divertía mucho, que le gustaba la idea de viajar por el mundo y sobre todo bromear con sus amigos. Desafortunadamente, Zachary se quitó la vida en 2006, 2 años antes de que ocurrieran los hechos. Mike Maddox, el padre, no se dio cuenta de lo mucho que había sufrido Joshua a la muerte de su hermano y que quizás esos sentimientos pudieron influenciar en lo que había ocurrido. El 8 de mayo de 2008, Joshua, de 18 años para ese momento, salió de su residencia para dar un largo y tranquilo paseo, siendo él amante de la naturaleza y el espíritu libre que era. Dar largos paseos no era algo fuera de lo común para él. Joshua también era un muy buen estudiante y sus compañeros lo querían demasiado. Cabe recalcar que sus padres habían divorciado y él vivía con su padre y sus dos hermanas, Kate y Ruth. Después de no regresar a casa durante varios días, su padre presentó un informe de persona desaparecida el 13 de mayo de 2008. A raíz de esto, Mike dijo: "Me levanté una mañana y mi hijo estaba allí. Luego no lo volví a ver". Según su padre, ese día se fue a trabajar y cuando regresó Joshua no estaba y los días siguientes seguía desaparecido. Al quinto día su padre decidió llamar a la policía. Desde la muerte de su hermano Joshua había cambiado demasiado y él decía que la vida debía disfrutarse viajando. Su padre pensó que quizás él se había ido de viaje, pues Joshua había expresado días antes que él pensaba viajar o irse sin decirle nada a nadie. Joshua ya tenía 18 años, por lo tanto era mayor de edad y él podía salir de casa sin pedir permiso, y si quería. Para la familia ese fue todo el caso, ya que no había evidencias de secuestro ni de violencia y tampoco tenían un sospechoso. Por lo tanto, decidieron poner una carátula de que simplemente se había ido. La desaparición de Joshua fue estresante para su familia. Mike incluso llamó a sus amigos para preguntarles si sabían algo de Joshua, pero nadie sabía nada. La suposición inicial de la policía era que Joshua había escapado de la casa o que se había hecho daño porque su hermano se había quitado la vida 2 años antes. Pero sus amigos y sus familiares insistieron en que eso no era así. Joshua era considerado como un joven brillante y alegre, por lo que era improbable que hubiera huido de casa, hubiera hecho algo para lastimarse a sí mismo. Su pasado reveló que no tenía ningún signo de alguna enfermedad mental. No tenía enemigos conocidos, no era alguien de meterse en problemas y tampoco había sido acusado por consumir algún tipo de sustancia. Durante 7 largos años la búsqueda continuaba en un constante fracaso. Todo esto siguió así hasta que se encontró un aterrador descubrimiento, un cuerpo momificado dentro de una chimenea en una cabaña que se encontraba a 2 cuadras de la casa de la familia Maddox. En la década de los 50, Chuck Murphy había comprado una cabaña en esa área. Anteriormente era conocido como Thunderhead Ranch y era un lugar muy infame para beber y comer. Se decía que era propiedad de Big Bird. Ese hombre era el hermano de Chuck y había estado en ese lugar hasta 2005. El 6 de agosto de 2015, Chuck comenzó a demoler todo el lugar para un desarrollo inmobiliario. Mientras una excavadora derribaba la chimenea, se hizo un descubrimiento espantoso y se vio obligado a detenerse allí. En la húmeda oscuridad había un cuerpo momificado en posición fetal y con las piernas detrás de la cabeza. Inmediatamente se llamó a la asistencia policial y a los forenses. Utilizaron registros dentales para identificar el cadáver y el resultado fue sorprendente. Se descubrió que el cuerpo metido en la chimenea no era otro que el desaparecido Joshua Maddox. Los resultados de la autopsia revelan que Joshua no tenía ningún tipo de sustancia en su organismo. El cuerpo no tenía huesos rotos, no sufrió heridas de bala o cuchillo. El forense Al Born declaró que la muerte de Joshua no fue repentina y que quizás el joven murió por hipotermia o deshidratación. Su muerte fue declarada como accidental. La hipótesis del forense era que Joshua había intentado descender por la chimenea. Si este fuera el caso y Joshua quedó varado, entonces él se encontraba muy lejos como para que alguien escuchara sus gritos. Por otro lado, Chuck Murphy niega rotundamente que su muerte sea algo accidental. Según él, alguien metió a Joshua en la chimenea. Si eso hubiera sido el caso, se hubieran necesitado por lo menos 2 personas que hubieran arreglado a Joshua de la manera en la que fue descubierto. Sin embargo, Joshua habría tenido que entrar primero en la chimenea. La mayoría de la gente cree que el juego sucio está implicado de alguna manera. Para evitar dificultades con los animales y los escombros, Chuck había colocado unas barras de acero en la chimenea. El forense a cargo contradijo a Chuck, alegando que no se encontraron barras de refuerzo en la escena del crimen. La cabaña, por otro lado, era una zona de construcción cuando se descubrió el cuerpo. La barra de refuerzo se había desmontado y retirado previamente. También se había quitado una barra de desayuno de madera maciza que se encontraba
frente a la chimenea. Joshua no llevaba nada más que una camisa térmica cuando lo descubrieron. El resto de su ropa, incluidos los zapatos y los calcetines, fueron encontrados dentro de la cabaña. Estos habían sido cuidadosamente doblados junto a la chimenea. Todo lo que estaba ocurriendo no tenía ningún sentido. A pesar de todas estas inconsistencias, la muerte de Joshua fue declarada como accidental. En los años posteriores saldría a la luz un tipo llamado Andrew Richard Newman. Andrew fue la última persona en ver a Joshua con vida, y no solo eso, él se jactó de haberlo matado. Pero hablemos un poco de Andrew. El joven tenía un pasado criminal significativo que incluía atacar a un oficial de policía, embriaguez desordenada, hurto mayor y agresión. Ya lo habían atrapado por apuñalar a muerte a un hombre discapacitado. Resultó también que había asesinado a una mujer en México y la había metido en un barril. Sin embargo, la policía ya había arrestado a la persona que había asesinado a esa mujer, pero decidieron cobrarle ese asesinato a Andrew. Los amigos de Joshua intentaron que la policía investigara a Andrew en ese momento, pero sus solicitudes fueron rechazadas. Las autoridades incluso informaron de que Joshua estaba vivo y se encontraba bien. A pesar de esto, se dice que Andrew se jactó también de haber metido a Joshua en el hoyo. El caso seguía siendo un completo misterio y solo dejó con más preguntas. ¿Y si realmente Andrew no era su asesino? ¿Qué fue lo que pasó realmente con Joshua? Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?